Hola, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Me llamo Maïwen y soy estudiante de Francia. Así me disculpo por mi español. ¿Puede hablarnos un poco más de usted, de su trayectoria y de por qué la cuestión del género es especialmente relevante para usted? Sí, bueno, de mi trayectoria, pues bueno, me llamo María de la Paz Toldos, tengo un doctorado en psicología y desde que empecé la carrera estuve trabajando en temas de género. De hecho, hice una maestría en intervención en contextos educativos, aplicando un programa de prevención de violencia y lucha contra la igualdad entre hombres y mujeres. Ese fue pues mi primer acercamiento al tema género, aplicar un programa que duró como 4 meses con adolescentes para prevenir la violencia hacia la mujer y para que los chavos entendieran qué es esto de la igualdad. Entonces te digo que esto del género lleva muchos años, solo que que ahora le están dando la debida atención, cosa que ya llevamos varios investigando este tema y se debió dar su debida atención hace más tiempo, pero bueno, este tema lleva mucho tiempo. Y después hice un doctorado sobre violencia, bueno, el título es Adolescencia, Violencia y Género, y bueno, pues he hecho algunas investigaciones en torno al tema de violencia en todos los contextos, la violencia infantil, en el hogar, la violencia entre sexos, no de género, la violencia entre sexos, la violencia en el lugar de trabajo, la violencia en todos los contextos. Y también he estudiado algunos temas de paridad política, la representatividad de la mujer en puestos de poder y bueno, pues esa ha sido mi investigación hasta ahora. Luego ya hice un postdoctorado en mercadotecnia porque la carrera de psicología en el TEC se cerró. Bueno, yo estuve trabajando en varias universidades en España, luego vine aquí hace 17 años a la carrera de psicología, pero se cerró y entonces pues estudié un postdoctorado en negocios con especialidad en marketing y desde entonces imparto todos estos temas. Sigo investigando temas de violencia porque pues es para lo que yo estudié, aplicando programas también de prevención. He trabajado con una ONG que se llama Educadores Sin Fronteras. Con ellos he estado aplicando programas de prevención de violencia en las aulas, con el profesorado. Y pues también investigo temas de negocios conscientes. Todo el tema del liderazgo femenino. Ahora el día 1 voy a presentar un libro en la FIL sobre empresas mexicanas conscientes, el capitalismo consciente, cómo crear negocios de una manera más humana y cómo pues no cargarnos este mundo en el que estamos, ¿no? Cómo dejar las cosas mejor que las encontramos cuando vinimos a este mundo. Entonces, bueno, pues esa es un poquito mi trayectoria profesional. También pues hice otra maestría en terapia regresiva, durante un tiempo estuve dando terapias, pero ya la vida en el TEC no me permite dedicarme a otras cosas, que es una locura, la investigación, las clases, el modelo TEC 21, la terapia. Entonces, bueno, pues sí estuve 2 años como terapeuta, lo dejé. Si hay alguien que quiere trabajar un tema en particular, pues sí, hago terapia, pero no terapia. Lo bueno de esta terapia es que es terapia breve. Entonces, lo máximo que he tenido un paciente han sido 20 sesiones, porque es una terapia que va al inconsciente y va a trabajar desde lo profundo. Entonces, bueno, pues también me he dedicado a eso y ¿qué más? ¿Qué más? Pues soy rescatista de animales en situación de calle y situación de maltrato. El próximo semestre voy a hacer un proyecto solidario en lo de servicio social para los alumnos de 15 semanas. Entonces vamos a hacer un programa de concientización de toda la problemática de los animales que viven en la calle. Y eso va a ser febrero, junio y agosto, diciembre voy a estar como socia formadora en un grupo con alumnos de comunicación porque queremos, bueno, yo hace tiempo que quiero hacer un documental sobre este tema de los perros y gatos que viven aquí en Guadalajara en la calle, ¿no? Y que nadie se preocupa por ellos. Entonces, bueno, estoy muy metida con ese tema del rescate animal, he rescatado más de 100 perros y, y ¿qué más? ¿Qué más? A ver, soy instructora de yoga, solo que no doy clases de yoga. Me encanta aprender, entonces pues he tomado muchos cursos aquí en México de psicología transpersonal y una de las cosas que hice pues fue certificarme en yoga y bueno, pues también he dado clases de yoga y bueno, más cosas que tampoco quiero aburrirles, pero bueno, esas son como mis pasiones. La docencia es mi vocación, pero tengo otras pasiones. Bueno, y me gusta el cine y el teatro y pues ya en enero voy a grabar mi tercera película y mucho cine independiente y de autor, porque no me gusta
las cosas como, bueno, no les voy a decir nombres, pero me eligieron para una serie en Netflix y gracias a Dios que nunca pude ir. Nunca pude ir a grabar porque tenía clases en el TEC, porque cuando vi la serie casi me espanto. Y claro, como no te cuentan de qué va la serie, digo, no, no me meto en ningún proyecto que no sepa de qué va, porque no, hacer cosas que van en contra de mis valores, pues no. Entonces, gracias que no salí en esa serie. Pero bueno, pues ahí ando, tratando de hacer mucho cine con contenido social y he hecho pues algunos cortometrajes para el colectivo LGTB. Entonces, bueno, pues ahí ando en esas cosas del arte, de enseñar a través del arte. Sí, como siempre, Paz, estoy admirada. Pero muchísimas gracias por contarnos un poquito más. Igual, no sé, Dari, si quieras empezar. Sí, Ah, nada más como introducción, pues, o sea, hicimos este foro y nos vamos a enfocar un poquito en los temas, pues, de cuáles son los principales retos que ha añadido ahorita lo que es la ONU para generar como una sociedad con mayor paz, dignidad e igualdad y en general un planeta, pues, más sano. Nuestros principales como temas va a ser igualdad de género y la infancia, que creemos que va como muy relacionado. Y yo creo que pues Ujú. será momento de empezar un poquito con las preguntas, a ver qué salga pues el tema. Y la primera que tenemos es básicamente qué impacto tiene el sistema patriarcal tan arraigado que está aquí en México y pues en nuestra cultura para el desarrollo integral de las niñas y no solo de las niñas, también de los niños, qué impacto tiene pues en ellos básicamente. Uf, pues sin duda el patriarcado, no sé si decir como sistema, pero bueno, pues obviamente es uno de los pilares más potentes de la desigualdad y pues uno de los más influyentes en cuanto a la violencia contra las mujeres. Así, no hay más. Eh, pues es un sistema donde la parte masculina cree que es o es como el grupo superior y en cambio la parte femenina pues es la parte subordinada. Entonces, claro, cuando de ahí, o sea, empezamos con este sistema, pues a partir de ahí se configuran todos los roles de género, todos los estereotipos de género, las responsabilidades, los comportamientos de lo que es correcto, entre comillas, de lo que tienen que hacer los hombres y lo que tienen que hacer las mujeres, ¿no? Entonces, todo ese sistema lo que hace es configurar esos estereotipos de género donde los hombres o lo masculino tiene que hacer esto, es un comportamiento masculino y otros comportamientos femeninos. Entonces, a partir de ahí, pues claro, todo se conforma, las relaciones sociales, las relaciones políticas, las jurídicas, las económicas. Entonces, estos estereotipos de género hace que al hombre se le haya visto con el dominio y en cambio, o sea, los hombres tienen que ser poderosos. Ahorita Antonio me está escribiendo que quiere que conozcamos a las fuentes. Monse, creo que tienes Muy bien, tu... Monse. Entonces, ya. Entonces, lo masculino pues es lo agresivo, lo independiente, donde no puede llorar y en cambio los estereotipos femeninos se asocian con el instinto, con el amor, con la subordinación, con el cuidado. Las mujeres tienen que ser cuidadosas, cariñosas, tienen que tener instinto maternal. Obvio, no todas las mujeres tenemos instinto maternal. Y entonces, claro, el patriarcado ensalza a lo masculino como lo superior y en cambio la parte femenina se invisibiliza, ¿no? Pierde valor y se percibe como algo inferior, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí también se construyen todas las relaciones. Por ejemplo, las relaciones familiares, ¿no? En donde el sistema patriarcal se instaura que el hombre es el jefe de familia, es el que provee, es el responsable de decidir y en cambio las mujeres son las responsables del cuidado, de la limpieza del hogar, de la alimentación, de lavar, bueno, de todas las actividades que se hacen dentro del hogar y de cuidar a los hijos. Y ahí también, de ahí se va hacia lo externo, ¿no? Desde lo intra hasta todos los macrocontextos, micro y macrocontextos, donde las mujeres también, eso se lleva al espacio laboral. Entonces, claro, el espacio laboral también se organiza en torno a eso, en torno a que los hombres tienen el poder de tomar decisiones, son los líderes, mientras que las mujeres pues se relegan a puestos inferiores, son las secretarias, son las que, bueno, el trabajo no es importante, ellas trabajan pues para tener un dinerito extra, pero el trabajo del hombre es el más importante, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí se estructura todo, toda la sociedad, el rol masculino, la familia patriarcal, donde es valorado,
y donde todo es lo que hace el hombre es de puertas hacia afuera, es en el plano público, mientras que lo que hace la mujer es en el plano privado, ¿no? Donde no se reconoce el esfuerzo y los obstáculos que es pues también estar en casa y cuidar a los hijos. Entonces, bueno, pues es un sistema que todavía existe. Ya en muchas sociedades pues esto está desapareciendo, donde hay sociedades mucho más igualitarias, donde más mujeres están llegando a puestos de poder, pero sigue existiendo, o sea, sigue existiendo este tema, por ejemplo, yo lo he visto en los lugares de trabajo, claro, hay mujeres que estudian, pero hay una cosa que se llama techo de cristal. ¿Han oído hablar del techo de cristal? Entonces, bueno, el techo de cristal es cuando las mujeres pues sí estudian, pero llega un momento en las organizaciones donde no pueden ir a más, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo un doctorado, un postdoctorado. Pero entonces cobro menos que un hombre que tiene un doctorado. Entonces eso, el techo de cristal es lo que dificulta a las mujeres a llegar o acceder a puestos de altas direcciones y las barreras para escalar en el plano laboral, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, siguiendo con el patriarcado, déjenme que quito aquí el WhatsApp. Siguiendo con el patriarcado, pues esto también lleva a temas de dominación sexual y a temas de violencia, sin duda, ¿no? Y luego la dominación también tiene que ver no solamente con el patriarcado, sino también implica temas de clase y de etnia, ¿no? O de raza. Entonces, por ejemplo, un hombre con una determinada etnia o clase que es controlado que a lo mejor una mujer en un puesto de trabajo profesionista le dice algo, pues lleva a racismo también, ¿no? Y lleva a otros sistemas. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son las desventajas del patriarcado? Todo. Los roles que tenemos las mujeres, que tenemos que ser cariñosas, llorar y ser dramáticas, y los hombres ser fuertes y nunca pueden llorar, y ellos sí pueden ser agresivos, nosotras no. Todo el tema obviamente, de inseguridad para las mujeres, todos los problemas de salud. En verano tomé un curso de tema de género en los sistemas de salud. Es increíble. O sea, es increíble cómo hay algunas enfermedades que por ejemplo, cómo detectar un paro cardíaco, ¿no? Un indicio de paro cardíaco. Entonces, son los indicios de los hombres, porque en las mujeres un paro cardíaco se manifiesta de manera diferente. Entonces, hay muchas mujeres que mueren y mueren más, bueno, en algunas enfermedades, porque no se detectan, o sea, no se enfrentan a la detección de una muerte de riesgo, ¿no? O de una enfermedad de riesgo. Entonces, bueno, también, claro, esto es una desventaja para los hombres, porque los hombres en este sistema patriarcal, por ejemplo, el tema de la paternidad está limitada, porque aquí, no sé cómo esté la ley, pero en Suiza, por ejemplo, Suecia, las mujeres tienen 36 meses de baja maternal, y los hombres menos, pero pueden tener hasta un año de baja paternal. Eso quiere decir que un niño o una niña en un entorno donde el padre y la madre ejercen su paternidad o su maternidad de forma al 50% o de forma equilibrada, va a ser un hijo o una hija con un apego seguro. Claro, aquí te dan 40 días cuando el apego de los hijos se desarrolla en los 2 primeros años. ¿Con quién va a hacer ese apego ese hijo? Si su madre no está porque tiene que trabajar a los 40 días y su padre tampoco, pues con la del kinder. O sea, no es un apego seguro. Por eso estamos como sociedad como estamos, ¿no? Obviamente el patriarcado lleva una mayor presión para el tema del acoso sexual y la sexualidad, lleva un ejercicio de poder, de control, de dominación, con lo cual se lleva relaciones amorosas, pues tóxicas, si queremos llamarlas tóxicas. Y bueno, pues también es una presión para el hombre, porque el hombre también tiene que ser el proveedor, tiene que trabajar. Y si no lleva el sustento a casa, ¿qué pasa? No eres un buen hombre, no eres un buen padre. Entonces también eso es desfavorable tanto para las mujeres como para los hombres. No solamente para las mujeres, ojo, sino también para los hombres, porque hay hombres que quisieran estar cuidando a sus hijos, que quisieran dedicarse a las labores del hogar, pero ¿qué van a decir de mí mis amigos? O que quisieran no tener la presión de el ideal masculino, porque esa es otra forma de violencia, ¿no? El tema de los hombres, que bueno, eso sería otro tema para hablar. El tema de la violencia que sufren los hombres. Yo tengo un libro que se llama Hombres víctimas y mujeres agresoras.
Fue un libro muy difícil, pero yo quería hablar del otro 50% de la población que también sufre violencia y de la que no se habla. Y es la violencia que sufren los hombres, por ejemplo, en el sistema judicial, en los casos de divorcio y separación, donde el 90% de los casos la custodia es para las madres. ¿Y qué pasa ahí con los padres, no? O sea, los padres solamente pueden ver a los hijos cada 15 días. Está horrible. Y claro, luego de ahí te desencadenan otros problemas para esos hijos que crecen en esas situaciones. Entonces, bueno, es como una espiral, ¿vale? Si dentro del núcleo familiar hay un problema, eso luego se va a trasladar a otras áreas de tu vida. O sea, por ejemplo, los niños que han sufrido maltrato en la familia son más propensos a ser víctimas de bullying en las escuelas o ser bullies. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación y descubrimos que los niños que habían sufrido abusos sexuales dentro de su familia, en la escuela se convertían en maltratadores de otros niños. Pero los niños o niñas que habían sufrido violencia psicológica o verbal se convertían en víctimas de bullying. Es como que a la hora de demostrar la agresión que tú sufres, la puedes interiorizar o exteriorizar. Entonces, los niños que han sufrido violencia sexual, que es un evento muy traumático, la manera de sacar ese dolor es a través de la violencia y por eso se convierten en maltratadores en las escuelas y probablemente se conviertan en maltratadores en sus relaciones de pareja. Y en cambio los que han sufrido una violencia más verbal, más psicológica, más indirecta, se convierten en víctimas en la escuela. Está de terror esto, pero bueno, pues esa sería la primera pregunta. Es que si no, luego me enrollo. No, sí, muchas gracias por hacerlo un poquito más complejo. Y nos ayudaste un poquito a retroalimentar muchas preguntas. La siguiente es, pues básicamente creo que ya mencionaste un poquito, pero las consecuencias, como por así decirlo, del el empoderamiento de las mujeres y niñas a temprana edad y pues qué trae esto a la sociedad, o sea, buenas consecuencias o malas y pueden ser incluso económicas, sociales, políticas, ¿cómo lo ves? Híjole, pues creo que primero yo diría que a la hora de empoderar a la hora de empoderar a las niñas, que creo que es importante hacerlo desde que son pequeñas y sobre todo en la adolescencia, que es la etapa crítica. Yo he trabajado mucho con adolescentes porque en la adolescencia todavía podemos hacer algo, después de eso ya no, todavía podemos porque es un momento muy, ¿cómo les digo? Pues de todo el tema de las hormonas y todo esto, pues es un momento ideal para trabajar, ¿no?, con los adolescentes. Pero yo diría que algo importante desde mi punto de vista es la autoestima. Creo que hay un problema, y yo lo veo, y es muy cultural también, ¿eh? Lo veo, es que no sé cómo decirles esto, pero bueno, a ver si luego lo puedo explicar mejor. Pero creo que mucho de los problemas es por una falta de seguridad en una misma, hablando de mujeres, y por un tema de autoestima. Por eso las mujeres critican a otras mujeres. Por eso las mujeres hablan mal de otras mujeres. Y eso está demostrado. O sea, también existe violencia entre mujeres. No es una violencia física, es una violencia psicológica o indirecta. El típico de, ay, que las mujeres son más chismosas. Claro, eso es un estereotipo, pero es una violencia de tipo indirecta o una violencia psicológica. ¿Por qué? Por un tema de inseguridad y por el tipo de relaciones que establecen las mujeres. Normalmente las mujeres entre sí establecen relaciones más íntimas o más de confianza que entre los hombres, que son relaciones más como de cuates, de salir, de no se cuentan los problemas. Claro, esa es una ventaja de las mujeres que tenemos, que dicen, siempre cuando tú tienes buenos amigos o buenas amigas, no necesitas ir al psicólogo, es cierto. O sea, yo quedo con mis amigas y con una sesión, con un café con ellas, me ahorro 2 terapias de psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han enseñado y nos han educado también a hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, claro, cuando puedes expresarte y otras te pueden escuchar y puedes encontrar esa sororidad o puedes encontrar esa empatía, pues eso te ayuda a ti como mujer a sentirte mejor. Y en cambio el tema de los hombres no. Por eso hay hombres que mueren por determinadas enfermedades mentales o emocionales. ¿Por qué? Porque no tienen esa vía de escape. Ellos tienen otras vías de escape, ¿no? El juego, el deporte, el alcohol, las salidas, pero nosotras como mujeres tenemos una red de apoyo mejor. Eso es una consecuencia positiva para las mujeres, pero negativa para los hombres, porque cuanto más nos unamos las mujeres, claro, el hombre se siente de alguna manera
más desprotegido y también deberíamos hacer algo por esos hombres. Yo es algo que luego decía en el libro, ¿no? Hay muchas mujeres, hubo un momento muy importante en España donde se empezó, como en el año 2000 más o menos, se empezó a hablar de estos temas, ¿no? Y se empezaron a hacer muchas estrategias y campañas de concientización para prevenir la violencia hacia las mujeres. ¿Qué pasó? Que las mujeres llegaron a empoderarse tanto que los hombres no sabían qué hacer. Y eso se explicaba, bueno, la investigación que yo hice, se explicaba por la tasa tan alta de hombres que mataban a sus mujeres de 60 años para arriba. Es decir, hombres que estaban acostumbrados a ver a su mujer en casa todos los días, se jubilan, ya dejan de trabajar, llegan a casa y entonces ya no está la mujer, porque la mujer está con las amigas, tomando un café. Entonces esos hombres no sabían qué hacer. Y entonces se incrementó, las mataban. Entonces se incrementó la violencia hacia las mujeres a una edad que no entenderíamos, o sea, 60, 70 años, y los hombres luego se suicidaban. ¿Por qué? Pues porque los hombres no sabían qué hacer. Entonces yo creo que también es importante cuando trabajamos estos temas, trabajar también con los hombres para que entiendan qué es lo que están haciendo o qué es lo que está pasando o qué es esto del empoderamiento. Entonces, claro, el empoderamiento es positivo, ¿por qué? Porque da autonomía a las mujeres, porque se las reconoce y se las visibiliza. Entonces, esto hace que pues, más mujeres participen en todos los sectores que a lo mejor estaban, como, ¿cómo se dice?, como llevados hacia el hombre, que tengan actividad económica. Y el empoderamiento hace, y eso está demostrado en todo el tema del liderazgo femenino, hace que se construyan economías más fuertes y más justas, porque está demostrado. Y eso se ve mucho en los países nórdicos, donde hay una igualdad de género y donde se ha comprobado que son sociedades mucho más estables, donde se respetan los derechos humanos y se mejora la calidad de vida de la sociedad y de las familias. ¿Por qué? Porque el liderazgo femenino, con los atributos del liderazgo femenino más los masculinos necesarios, hace que haya un crecimiento y hace que se logre la igualdad de género y el empoderamiento de los dos. Entonces, ¿qué pasa? La mujer empoderada incrementa los ingresos en el hogar porque está trabajando. Los patrones de gasto se benefician los dos. Puede haber mejor educación para los hijos y eso hace que las economías crezcan. Creo que eso sería, ¿no? Entonces, eso hace que también las mujeres tengan acceso a la educación y a una formación de nivel superior. También hace que eso se lleve al plano laboral, por ejemplo, con las trabajadoras y los trabajadores que tengan los mismos derechos en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, en cuanto a que cobren lo mismo. Obviamente, los principios del empoderamiento llevan a respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, seas del sexo que seas, y a tratar a hombres y mujeres de forma igualitaria. Y, pues, ¿qué más? No, ¿qué más diría yo? Bueno, en el plano económico, pues las oportunidades de crecer, de que las mujeres tengan un empleo digno, de que las mujeres no estén solamente en los trabajos de limpieza o del hogar. Por ejemplo, yo aquí en México aluciné con las señoras que vienen a limpiarte tu mierda, perdón. O sea, yo decía, ¿esto qué es? Si yo ensucio, ¿por qué viene otra persona a limpiar lo que yo ensucio? Bueno, ya luego entendí todo esto y claro, entiendo que yo con tanto perro y con tanta cosa que hago, pues sí, tengo una persona que me ayuda en casa. La tengo dada de alta en la Seguridad Social. Y yo le pregunto a los alumnos, ¿cuántos de ustedes tienen a las señoras que les ayudan en casa dadas de alta de la Seguridad Social? Es un derecho fundamental, porque si esa señora un día no viene a trabajar porque se enferma, pues el gobierno tiene que respaldarla. O se incapacita, tiene que respaldarla. Porque imagínense, no viene a mi casa, no te pago porque no limpiaste. Pues no, para eso está el seguro, ¿no? Entonces, bueno, económicamente, ingresos dignos para todos. Se me están llamando. Ay, Dios, me están llamando por teléfono. Bueno, ya colgué. A nivel político, porque hay mujeres que van a estar en la... Sí, hay una cosa que se llama paridad política. O sea, que haya representatividad de las mujeres en la política. A nivel educativo, pues claro, lo que les he dicho, que las mujeres tienen acceso a la educación y por tanto tienen oportunidades laborales y profesionales en igualdad.
¿Qué más? Pues claro, a nivel social, todo lo que tiene que ver con la expresión, la libre expresión, ¿no? Que podamos decir lo que nos dé la gana y vivir en un mundo libre y seguro. Que si queremos llevar el pelo verde, verde. Que si queremos llevar una minifalda. Que si queremos ir en bra o si queremos ir a la playa y hacer topless, hacemos topless. Que eso aquí sería imposible. Eso para mí es un choque cultural. O sea, ahora estuve en verano en la playa, que el 90% de las mujeres no llevan la parte de arriba del traje de baño y nadie les mira a las chichis, nadie, porque es una cosa normal y porque es tu cuerpo y no pasa nada, ¿no? Entonces, en lo social, ¿no? Que no haya discriminación y sobre todo la parte emocional o psicológica, porque cuando tú tienes ese empoderamiento estás satisfecha, sabes cuidarte en las relaciones sexuales, por ejemplo, eres consciente de ti misma, de tu cuerpo y te cuidas y eres amable contigo misma y no de no voy a comer porque quiero estar flaca como la modelo no sé qué. ¿Qué es eso? Si tú estás empoderada y tienes autoestima, te vale si estás flaca o, hombre, te cuidas por un tema de salud, no por un tema de estereotipo de la modelo o la otra que va operada o lo que sea. Te cuidas, ¿no? Entonces eso hace que Sí. te sientas plena, que te sientas capaz, segura, feliz y eso hace que se transmite a tu pareja, a tus relaciones y a toda la gente que te rodea. Y ya, Sí, que de me hecho, enrollo. justamente eso es lo que ahorita Elodie iba a preguntar sobre la educación. Ahí, a ver si nos podrías como indagar un poquito más, Paz. Sí queríamos saber un poquito más de, porque pues como nos has comentado hoy, como que un choque cultural más o menos, ¿cómo crees que se podría implementar algunos programas aquí en México, en instituciones educativas, para crear como que estos espacios donde se empodera a la mujer, se normalice que pues la mujer, o sea, tiene que ser como la igualdad de género más que nada con los hombres y también como que crear sistemas sólidos que garanticen espacios seguros para las mujeres? A Como que ver, programa. en la educación, yo creo que la base está en la educación. O sea, yo creo firmemente en eso también porque yo hice una tesis donde expliqué la violencia y la prevención de la violencia desde la educación. Porque creo que, bueno, a ver, todos los ámbitos son importantes, pero ¿qué pasa? Que hay personas que nacen en familias desestructuradas o violentas. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Claro, se pueden hacer muchas cosas desde el gobierno, desde servicios sociales, pero si alguien nace en una familia determinada donde hay violencia, donde hay discriminación, donde hay desigualdad, aparte en un barrio donde hay drogas, eso es muy complicado a la hora de desarrollarte sanamente. Pero si tú luego vas a una escuela donde se aplican programas de empoderamiento, por ejemplo, yo diría, de prevención de violencia o lucha para la igualdad entre hombres y mujeres, ya lo tienes, porque lo que haces es que en esa época de la vida de niños y niñas o de jóvenes o de adolescentes, lo que haces es generar patrones de, ¿cómo le llamaba yo? Protectores, ¿vale? Protectores. Entonces tú a lo mejor puedes estar en una situación muy negativa, pero si tú cognitivamente tienes protectores y sabes por qué está pasando eso, no es que lo justifiques, pero sabes por qué estás en esas circunstancias, bla, 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 entonces esos patrones de protección te van a ayudar a poder hacer frente a todo lo que ocurre en tu sociedad. O sea, ustedes, por ejemplo, saben que en México existe mucho machismo todavía, ¿no? Y es una sociedad muy patriarcal, ¿vale? Entonces, ustedes como mujeres tienen esos mecanismos de defensa cognitivos como para dar frente de eso. ¿Qué pueden hacer? Pues hablar con sus padres, decirles, oye, papá, no sé qué, esto ya no es así. Yo, por ejemplo, he tenido que educar a mi madre, no a mi padre, a mi madre, que era mucho más machista que mi padre. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y mi padre es súper relax y súper open mind. Y mi madre con unas, yo decía, mamá, o sea, ya no es eso, ya no, ahora ya las mujeres tenemos libertades, bla, 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 ¿vale? Entonces, yo lo que haría como desde la educación es aplicar todos estos programas, que es lo que yo hice en mi maestría, y funcionan, porque funcionan. O sea, aplicar programas que lleven, o sea, la educación es el medio para impulsar el empoderamiento, tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque ahí se crean los mecanismos de defensa. Entonces, tener talleres, lo que están haciendo ustedes, que ya me explicarán por qué están haciendo esto, o tener el centro de dignidad humana, donde tú puedas anónimamente
reportar un caso en la universidad porque es intolerante que en ningún espacio sufra nadie ninguna discriminación. Y luego en las escuelas que se apliquen estos programas de prevención, que se trabaje en la autoestima, en las habilidades interpersonales, en las relaciones hombres y mujeres. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero no en todas las escuelas está esto. Esto debería ser una política a nivel nacional. De que en vez de clases de, no voy a decir nombres, pero la clase de tutoría, porque yo cuando daba el taller era tutoría, que no hacían nada los alumnos. Entonces al principio era, qué hueva esto. Y al final les encantó. Les encantó porque lo hacíamos a través de juegos. Por ejemplo, les enseñamos la historia de las mujeres, porque la historia que ellos leen es la historia de los libros que escriben hombres. Entonces yo les decía, a ver, personas importantes, Marilyn Monroe y Marie Curie, solo conocen esas dos. Y Marie Curie, a ver, y científicas importantes en España o en el mundo, Marie Curie. Y yo digo, pero a ver, que hay más mujeres que han hecho un montón de cosas. Entonces les enseñamos historia de las mujeres. Les enseñamos por ejemplo, a evaluar dos periódicos con la misma noticia para que vean que en uno se culpabilizaba a la mujer y en el otro no. Entonces depende de la perspectiva política. Les enseñábamos a ser críticos con lo que leían y con la información que veían. En esa época no existían redes sociales, pero con la información que veían en los periódicos. La representación de las mujeres en la publicidad, por ejemplo, también hacíamos una actividad sobre eso. Entonces, de verdad que sí se cambia. Y es la adolescencia, porque luego ya es difícil. Y creo firmemente que hay que trabajar con los dos, no solo con las mujeres, sino con los hombres también. ¿Qué se puede hacer con comunidades que, por ejemplo, o no sé si quieras complementar, Elodie, con tu pregunta? Sí, bueno, considero que sí es muy importante esto que nos mencionaba de los programas en las escuelas, pero viendo un poco más como la realidad que se vive aquí en México, de que tenemos comunidades muy vulnerables y rurales y que el sistema educativo pues realmente es muy deficiente, principalmente en los niveles básicos. Tú, Paz, ¿cómo consideras que podríamos fomentar en las infancias y en las adolescencias esta educación de igualdad de género? Ok, a ver, bueno, antes, por ejemplo, que me quedé pensando, estaba hablando mucho de los programas, ¿no? De los programas de educación y todo el rollo. Pero creo que es importante también tener estos espacios, ¿no? Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, o algunos espacios que se han hecho en el TEC, ¿no? Para reflexionar sobre todo esto, ¿no? Que al final es poder mover las fibras sensibles de las personas respecto a cuál es nuestra función aquí, ¿no? En las comunidades, ¿cómo lo haría? A ver, bueno, yo una vez participé en un proyecto en pueblitos con estos de Educadores Sin Fronteras y lo que hicimos fue aplicar un programa de prevención de violencia desde el arte y la cultura. Claro, no los puedes meter en un curso de 20 horas y vamos a hablar de los estereotipos de género, historia del feminismo, o sea, no. Entonces, a través de obras de teatro, a través de libros, es muy interesante porque hay un libro que se llama Grita muy fuerte y es para explicarles a los niños el tema del abuso sexual. ¿Cómo le explicas a un niño el tema del abuso sexual y cómo le explicas que cuando hay algo que no les gusta, tienen que decir no? Entonces, es un libro súper bonito y se habla bueno, es una historia. Marta está en su casa con sus familiares y entonces cuando pasa algo así, bueno, la moraleja es grita muy fuerte, ¿vale? Entonces es una forma de explicarlo. Entonces, se pueden hacer este tipo de actividades, ¿no? Desde las comunidades. La participación social es fundamental, ¿no? Donde las personas puedan participar, puedan opinar, hacer campañas, por ejemplo, de concientización o, por ejemplo, a través de actividades, ¿no? Que ellos mismos hagan una obra de teatro, por ejemplo. Esto yo lo hacía mucho en las clases. Al bully lo ponía como víctima y a la víctima lo ponía como bully. A ver, se llama juego de roles. A ver qué tal nos sentimos cuando nos violentan, a ver qué tal nos sentimos cuando somos víctimas, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser algunas claves o algunas cosas que se puedan hacer en las comunidades. Sin duda, pues claro, llevar la educación a estas comunidades,
pues esto se tendría que hacer. Yo sé que es difícil hacerlo. Y sobre todo asegurarnos que llega la información, porque comunidades que no están informadas o conectadas, pues es complicado. Se han estado haciendo muchas cosas, se han estado haciendo muchas cosas, por ejemplo, con el tema de mujeres en comunidades, artesanos, por ejemplo, hay fundaciones que hacen esto, artesanos, artesanas, que les enseñan, por ejemplo, una profesión para que puedan tener su trabajo. Con esa profesión se les empodera porque se les da capacidades individuales, se lleva a que puedan participar mujeres, por ejemplo, solteras o madres con hijos que no tienen, pues, que no tienen la figura paterna, o el esposo que pueda ayudarles. Entonces, eso hace que se mejore la comunidad. Y de hecho, pues todas estas actividades que se hacen para que ellas puedan trabajar, pues hace que, claro, ellas se empoderen y por tanto empoderan también a sus hijas. Entonces, bueno, primero, información y comunicación. Claro, es un desafío porque no todos pueden llegar, ¿no?, a Internet, no todos tienen, pero desde las comunidades del gobierno se debería facilitar lugares donde puedan tener conectividad y pudieran tomar cursos o alguien pudiera enseñarles, por ejemplo, finanzas básicas, que ni yo sé finanzas básicas, ¿no? Pero para que se pudieran empoderar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería un poco, ¿no?, lo que yo estoy pensando para las comunidades. Por ejemplo, el programa que tengo yo pensado que voy a hacer el próximo semestre es ir a las comunidades para educarlos en el cuidado de los animales de la calle. Y tan básico como llevar o sea, unos trípticos o llevar un infográfico, decir, a ver, miren, ¿saben cuál es la situación de los perros en la calle y esto y esto? O sea, desde lo más básico. Yo eso, por ejemplo, lo he hecho afuera de mi coto. Digo, no es posible que aquí vivamos en una burbujita y salga de mi coto y hayan 20 perros. Entonces, en un mes me dediqué con otra vecina a esterilizar 15 perros y yo iba con las personas donde vivían los perros en la calle a hablar con ellas. Y decía, mire, estamos esterilizando este perro. ¿Y saben qué? O sea, algo tan básico como eso, el otro día pasé y ya varios de los perros los meten en la cochera. O sea, yo no hice nada. Solo fui, le dije, mire, es un problema de salud el tema de que los perros estén pariendo y pariendo, porque al final hay perros y esto no lo podemos parar. Le regalé desparasitantes para los perros y se los entregué esterilizados. Y ahora hay gente de las colonias que los meten en las cocheras. Ya es un avance, ya no están en la calle. En el día están afuera y en la noche los meten. Bueno, pues ya hemos hecho algo. Entonces, bueno, pues eso sería, ¿no? También creo mucho en las pequeñas acciones de los mismos ciudadanos. O sea, no hace falta llegar a una comunidad con un súper proyecto. O sea, podemos ir, por ejemplo, la próxima semana vamos a ir varios profesores del TEC a un voluntariado en una escuela, a hacerles un programa a los alumnos de bienestar emocional. Pues ya, o sea, en una mañana podemos llegar y en una mañana, en un cursito, en un taller que les vamos a dar de 4 horas, yo les voy a enseñar a detectar emociones. Dibújenlas. ¿Y qué va a pasar cuando yo sienta esta emoción? Ah, pues puedo respirar, puedo contar hasta 10. O sea, un cursito básico de 4 horas puede cambiar muchísimo. Entrenamiento, por ejemplo, en habilidades de liderazgo, que ayuden a detectar cuáles son sus, por ejemplo, sus habilidades. Ah, yo soy bueno en coser, yo soy bueno en madera. Ok, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y que puedas luego venderlo, finanzas o cómo empezar un pequeño negocio. Por ejemplo, ahí ya el gobierno da unos pequeños, o sea, da dinero para que la gente pueda emprender. Entonces, bueno, pues eso se podría hacer. Pero claro, para llegar ahí, pues a lo mejor hay que impulsar a la gente que estamos en una mejor situación. Que a mí me parece, por ejemplo, ustedes que están en el TEC, que hacen todo el servicio social, con eso ya están generando un cambio. Yo sé que muchos lo hacen porque lo tienen que hacer, porque si no, no se gradúan. Pero métanse en un proyecto que de verdad les apasione. O sea, desde ir a una escuela, desde estar con los de techo o con los niños. A ver, ¿qué me gusta? Los perros, los niños, las enfermedades mentales. Bueno, ¿qué me gusta? O sea, ¿en qué puedo ayudar? Enfermedades mentales o en migrantes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Y ahí me voy pues a un proyecto donde yo pueda aportar algo. Sí, bueno, pues muchas gracias. No sé si Dari quiera hacer la siguiente pregunta. Yo creo, bueno, nada más como
complementar un poquito, no sé si Ali quiere hacer la pregunta para que participe un poco y ya como manera de cierre, concluir con esta pregunta, yo creo. Ah, sí. Bueno, hablando de pues las mujeres arraigadas a sus tradiciones, ¿de qué manera podemos motivarlas a ellas en específico para deconstruir su rol de género? Esa es mi pregunta. Pues mira, yo diría que no pierdan sus tradiciones y sus costumbres, pero que las transformen en algo positivo que las empodere. Porque sí es cierto que hay veces que por esas costumbres sufren abuso, ¿no? Sobre todo las mujeres indígenas en temas de violencia de género, ¿no? Donde pues creen que es normal. Entonces, claro, es complicado cambiar todo eso. Yo lo haría desde ahí sí se necesita un programa de prevención y de intervención donde puedan trabajar hombres y mujeres y donde se les pueda educar a los dos en la igualdad de género. Ahora, ¿cómo aprovechar, por ejemplo, las tradiciones? Esto que yo a veces veo, ¿no? De gente que en un mercadito te vende un bolso de Chiapas o de Oaxaca 5 veces más caro de lo que lo vendría la persona. Yo no voy a comprar, porque eso no es comercio justo. Y ahí es responsabilidad también del consumidor, ¿no? Donde yo a veces veo y digo, oye, no se vale que me esté vendiendo un bolso en 4.000 pesos, es que está cosido a mano por si ¿cuánto le pagaste a esta mujer? ¿Cuántas horas estuvo haciendo este bolso y cuánto le estás pagando tú? Entonces, es importante que nosotros, como consumidores, no compremos nada que no sea de comercio justo. Eso es súper importante. Y luego también que evitemos este tipo de abuso, sobre todo en el trabajo. Ya hay empresas que se encargan de mantener estas costumbres o estas tradiciones. Por ejemplo, hay una empresa de Sistema B, que esto se lo enseñé a Herendida en clase, que es la de Carla Fernández. Claro, la ropa cuesta muchísimo, pero es ropa de diseño hecha por mujeres indígenas, con la tradición de los telares que utilizaban antes. Entonces, creo que las empresas tienen que ser más conscientes y nosotros como consumidores exigir que haya un trato justo hacia estas personas. Entonces, por ejemplo, yo sé que si voy a comprar un producto que pone comercio justo, sé que esa persona, por ejemplo, de los huicholes o de alguna comunidad, está cobrando el precio justo por lo que trabajó. Eso sería una cosa, ¿no? Y luego todo el tema de es normal la violencia y todo eso, pues se debe seguir trabajando, por ejemplo, con las ONGs. La política también tiene que tener un tema de qué cosas no se van a tolerar. Por ejemplo, el tema de los niños en los semáforos. Pero bueno, es que esto, los niños en los semáforos, ¿no? Que dices, ni siquiera son los niños de ellos y luego hay toda una mafia detrás. Entonces yo digo, yo no les voy a dar comida, yo no les voy a dar dinero, yo les doy comida, porque el dinero no sabes dónde va a llegar. Entonces, claro, las personas que viven en comunidades donde hay pobreza, donde no hay acceso a la educación, donde hay desnutrición, pues es muy difícil llegar aquí, pero se puede, ¿no? Se puede a través de todos estos cursos y todas estas campañas donde podemos llegar a esas personas. Pero yo creo que siempre hay que trabajar conjuntamente con las mujeres y con los hombres. A lo mejor en talleres separados, porque claro, la violencia para ellos a lo mejor a lo mejor no, es un asunto privado. Pero no pensemos que porque son de comunidades más desfavorecidas o porque son personas indígenas, hay más violencia. A lo mejor hay más violencia porque es más visible, pero la violencia se da en todos los estratos sociales. Eso es un mito de que solo se da en personas de nivel socioeconómico bajo. Se sabe más, ¿por qué? Porque a lo mejor hay más casos de denuncia, pero la violencia se da en todos los niveles socioeconómicos y niveles socioeconómicos de clase alta, muy alta, se da la violencia. Entonces, bueno, mucho apoyo por parte de otras mujeres y más programas de prevención. Es que yo siempre digo que es la prevención y sobre todo en los jóvenes, porque la gente mayor ya está tan arraigado que es muy complicado cambiar pues esas creencias. Pero, por ejemplo, en los jóvenes, ahí se puede trabajar muchísimo.
Sí, justamente iba a ser como una intervención de cómo podemos nosotros, o sea, como, bueno, nosotras como mujeres jóvenes con cierto privilegio, pues, o sea, qué acciones podemos tomar para disminuir como esta desigualdad que existe, ¿no? Aquí, sobre todo como estudiantes del TEC, yo digo, o sea, más allá de lo que está en la sociedad, se han visto como que muchas problemáticas de desigualdad y quizás violencia y abuso aquí en la institución. Y esto será también Ajá. como parte de mi pregunta, ¿qué podemos hacer nosotras estando aquí en el TEC para, pues, solucionar esta problemática? Pues mira, primero denunciar. O sea, hay gente que dice, ay, no, es que no vamos a denunciar porque, a ver, tienen todo esto de que pueden denunciar de manera anónima. Entonces, yo diría, denunciar, denunciar casos de sexismo, de acoso, por muy leves que sean. Ay, es que, pues fue verbal. No. O sea, hay piropos que no son piropos, ¿no? Entonces, las bromas sexuales, por ejemplo, inapropiadas, que yo a veces lo veo en el salón de clases, pero también hacia los hombres, ¿eh? Porque una vez vi en clase una chica que le daba un golpe a un chico en la cabeza y digo, ¿pero esto qué es? Ay, le digo, esto no lo voy a permitir en clase, porque esto es violencia. Ah, si lo hubiera hecho un hombre con una mujer, bueno, la que se montaría. Tampoco los hombres tienen por qué sufrir violencia. El otro día, no sé si estabas tú, Herendida, bueno, que entré a clase y una alumna me dijo, ay, no sé qué, le dije, a ver, yo sé que no lo haces con mala intención, pero si yo fuera, a ver, si tú fueras un hombre y me lo dijeras, o sea, si fuera un alumno el que me dijera esto, qué guapa se ve y no sé qué, ¿cómo lo podría tomar yo? Entonces tienes que saber a quién le puedes hacer bromas si tú consideras que son bromas y a quién no. Y primero pedir, ¿te ha molestado? ¿Te molesta que te diga eso? A ver, yo te conozco, sé cómo eres, pero hay personas que se pueden sentir intimidadas ante este tipo de comentarios. Entonces, ¿cuándo es acoso? Cuando te molesta, cuando tú ya no te sientes bien. O sea, alguien te puede decir, ay, qué guapa te ves hoy, vale. Pero si eso te molesta, eso ya es. Claro, es muy difícil demostrar luego temas de acoso, porque luego hay un tema ahí, yo que he investigado algunos temas de acoso sexual, qué difícil demostrarlo, porque normalmente esto ocurre cuando no hay, ¿cómo se llama?, observadores. Entonces, es que me dijo no sé qué, ay, qué exagerada eres, porque luego el agresor dice esto, ay, ¿cómo te dicen? Qué piquis, qué exagerada, qué es no sé qué. No, en el momento en que a mí me molesta, ya no tienes por qué hacerlo, ¿vale? Entonces, si son testigos de algún caso de acoso, hay que denunciar, porque si no, son agresoras pasivas. Pero si hay un caso de maltrato, de acoso en la escuela, tienen que denunciar. Luego, cuidarse, o sea, cuidarse entre ustedes y también cuidar a los hombres. O sea, no solamente, entonces, hablar, lo que les decía antes, ¿no? Las reuniones entre amigas a veces son mejores que una terapia. Entonces, hablar con la familia, cuáles son mis necesidades, pero también cuáles son mis responsabilidades, ¿vale? Entonces, también en casa, yo como alumno, o sea, como hija, ¿cómo ayudo a mi madre? ¿Cómo ayudo a mi padre en las tareas del hogar, ¿no? Y esto también tiene que ver si tienen hermanos, que esto yo lo he visto mucho, ¿no? No, tu hermano no. ¿Pero por qué? Es que tu hermano es el chico de la casa. No, no. Estamos en igualdad de condiciones. Da igual que seamos hombres o mujeres. Hay que educar también a los padres, ¿vale? Luego, bueno, no sé, no sé si meterme con el tema del lenguaje, pero bueno, hay que preguntar. ¿Cómo quieres que te llamen? ¿Como él, como ella, como ella? Hay que preguntar, ¿no? Entonces, si alguien te dice, no, yo soy ella, pues le dices ella, porque tienes que respetar eso, ¿no? Entonces, el lenguaje también es importante. Exigir, exigir ustedes como alumnas, bueno, ahora estoy hablando como alumnas porque son todas mujeres, exigir una cultura de igualdad, tanto en la escuela como en el trabajo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Salarios igualitarios, no discriminación, ambientes de trabajo igualitarios, representación equitativa de ustedes en altos cargos y juntas directivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ejercer sus derechos también, bueno, en política y todo eso. ¿Qué más? Todo lo que están haciendo en el TEC, por ejemplo, es muy bueno lo que están haciendo, el tema del servicio social. Pueden ayudar muchísimo a otras mujeres, o sea, en esa posición que tienen ustedes de que saben de estos temas, pueden ayudar a otras mujeres o cuando vean algo,
Yo, por ejemplo, hay veces que en la calle he visto un tipo decirle a alguna mujer y le he dicho a la mujer, defiéndete, no, no pasa nada. Y yo sí le he dicho al tipo, ¿eh? O sea, me da igual. He dicho, a ver, esto es una falta de respeto. Me da igual, ¿no? Porque es que no se vale. Aprender a poner límites, eso es súper importante, porque hay gente que no tiene límites. Entonces, tú tienes la responsabilidad también de poner límites. El tema de todo este tema de que hablábamos de las comunidades, elijan productos, por ejemplo, ecológicos, que saben que vienen directamente del productor del campo y no pasan por 40.000 intermediarios. Tratar de comprar productos de comercio justo, ¿no? Y también educar a otras personas, ¿no? A sus padres. O sea, no sé, bueno, no sé. Por ejemplo, en mi país es que yo reciclo. Sí, recicla porque están obligados en España a tirar la basura en 5 contenedores diferentes: plástico, papel, vidrio y orgánicos. Pero si no, no lo harían, ¿no? Yo creo. Informarse. Esta es otra. Cuanto más lean películas, libros, que no necesariamente, bueno, pueden ser feministas o no, pero bueno, cuanto más lean, o sea, la cultura, la educación es poder. Cuanto más sepan de todo, mejor. Yo siempre les digo, no se fíen de lo que les digan. Yo nunca me fío de lo que me dicen. Si no lo veo, porque al final son juicios. No sé quién dijo, no sé quién, son juicios. Todo el tiempo estamos haciendo juicios de las personas, de las acciones, todo el tiempo. Entonces, a la hora de emitir un juicio, si es que van a emitir un juicio, infórmense y sepan muy bien de dónde viene la información. De qué noticias, con qué base política, de qué periódico, porque muchos periódicos tienen un fondo político. Infórmense, la información es poder. Y sobre todo, si tienen sobrinas, hijas, lo que sea, primitas, enséñenles que son importantes, ¿vale? Que no son las princesitas, que no son las vulnerables, o sea, que son importantes. Yo eso lo hago con los hijos. Luego dirán, qué pesada esta. Con las hijas de mis amigos. O sea, yo les llevo libros. Un día les llevé un libro a España de mujeres importantes en la historia. ¡Zas! Y encantadas las dos. Y aparte salía una chica que había sido bailarina y que había sido de mi ciudad. Y yo, hasta yo encontré cosas ahí. Entonces siempre les regalo cosas, mujeres importantes en la historia, y les regalo cosas así siempre. Le regalé luego un diario de destroza este diario para fomentar su creatividad. Y digo, y está muy padre porque mis amigos así de, pues qué bien que regale cosas así. No les voy a regalar una muñeca, porque pues para eso están los abuelos, ¿no? Entonces les regalo cosas y les hablo de cosas y soy siempre como, pues como el líder. Ustedes tienen que ser líderes. ¿Cómo son líderes? Con las acciones y con el ejemplo. O sea, estas niñas me ven a mí y luego les mando cosas de, miren, salí en un corto. Bueno, hay cortos que no les mando, pero salí en este y lo ven, ¿no? Y salí en un corto sobre una niña que su mamá tenía cáncer, ¿no? Y yo era la mamá con cáncer. Entonces se lo dije a mi amiga, le dije, mira, lo pueden ver tus hijas. Y eso les sirvió para hablar del tema del cáncer, ¿no? Entonces, como cosas así, películas que tengan un contenido que puedan discutir. Por ejemplo, hace poco que vi la película de Bardo, que me encantó, es una obra maestra. Yo luego en clase dije, a ver, ¿quién la ha visto? Hablemos de esto, generar esos espacios de conversación. Y claro, nadie la había visto, entonces no pudimos conversar. Pero es esas cosas que tienen que ver con la identidad, ¿no? No es la película de, porque es de Iñárritu y porque sale en México. No, o sea, tiene un mensaje, habla de el no encontrar tu lugar, habla de los duelos, habla de la desaparición de hombres y mujeres en México, o sea, del pedo de la conquista que el mexicano todavía cree que ha sido conquistado. A ver, olvídense. O sea, eso ya pasó. El mexicano es el único pueblo donde se matan entre ustedes. O sea, ¿cómo puede haber tanta gente desaparecida al día? Entonces, es un problema también social que hay que hablar, generar estos foros de discusión, ir a la cineteca, hablar y sobre todo predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, no imponer, pero si tienen niñas, sobrinas, hermanitas, o sea, tratar de empoderarlas, ¿no? De que tú eres capaz. No es como, ay, estás tonta, ay, no llores. O sea, si tienes que llorar, llora, ¿no? Por ejemplo, el otro día, bueno, es que para qué les cuento casos de las vecinitas que... Pero creo Las que vecinas de aquí del condo, ¿no? Pero bueno, todo ese rollo. Edwin quiere decir algo, no sé.
desde hace rato. Ah, muchas gracias. ¿Sí hay tiempo para otra pregunta todavía? Sí, tú dale, Nick. Ok, muchas gracias. Ah, bueno, algo que comentaba, que es algo con lo que estoy muy de acuerdo, es el caso de la calidad de la educación que hay en diferentes instituciones, que es como una base, o sea, y no necesariamente en instituciones, sino también desde la casa, desde el hogar, que vamos aprendiendo muchas cosas. Es algo base e indispensable para ver la realidad como es y poder meternos en estos temas. Y también el caso del feminismo, pero en el caso de de la deconstrucción de estas ideologías tan conservadoras que ha habido desde siempre, sobre todo, como comentaba también, en casos de adultos mayores, por ejemplo, un señor de 60 años que sigue manteniendo estas ideologías conservadoras y que es mucho más difícil comentar estos temas que con un niño, porque pues los niños son como esponjas. Entonces, es más fácil darles a conocer estos temas a a un niño pequeño que a un señor que ya tiene como muy arraigadas estas costumbres o estas ideologías. Eh, ¿Qué tipo de actividades o estrategias pueden ser eh, posibles de implementar en la sociedad en diferentes ámbitos, desde una institución educativa a una institución laboral o, no sé, campañas de gobierno, como para poder deconstruir estos pensamientos e ideologías conservadoras eh, que hasta la fecha pues sigue habiendo o se siguen dando mucho eh, y como comentaba, o sea, el caso del empoderamiento femenino es pues algo obviamente indispensable en esto para llegar a la paridad de género, pero también el caso de la deconstrucción de estas ideologías es algo que personalmente no me ha tocado ver como que se toque demasiado este tema. Entonces, eh, ¿qué considera usted que de qué forma podría llegar a tocarse más estos temas en diferentes edades, pues? Sobre todo en el caso de los hombres. Pues está complicado, como dices, porque las personas que ya son adultas, que tienen muy arraigado todos estos pensamientos, pues claro, es difícil. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mi madre que digo, ¿pero qué? O sea, hay momentos que digo, ay, Dios mío, ¿de dónde habré salido yo, no? O sea, con unas ideas, pero claro, es un tema de educación, ¿no? Yo creo que en el tema de los hombres, eso es lo que contaba antes, ¿no? Que no se ha hecho, se está haciendo mucho por las mujeres, pero no se está haciendo muy poco por los hombres y porque esos hombres entiendan qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que cuando se hacen esos proyectos o programas desde la educación o desde otras áreas, hay que involucrar siempre a los hombres. Entonces, todo lo que tiene que ver con actuación, por ejemplo, en comunidades de vecinos, hasta incluso, yo diría, personas de la tercera edad que están en talleres, en vez de, también ahí tienen talleres de fisioterapeuta y yoga y no sé qué. Bueno, pues un taller sobre esto. Yo hace muchos años vivía en España y había una asociación de mujeres de la urbanización donde yo vivía y hacían cursos para ellas y yo les daba cursos de habilidades interpersonales y de autoestima a mujeres de 60 años para arriba. Y yo decía, ¿qué hago yo con 23 años dándoles cursos de autoestima a mujeres de 60? Claro, porque eran mujeres muy arraigadas al sistema patriarcal que habían sufrido algunas historias de violencia. Entonces, desde esos centros de, por ejemplo, las comunidades o de que hay asociaciones donde la gente va a lo mejor a jugar o va a no sé qué, bueno, va a jugar, digo, al dominó, a las cartas o lo que sea, pues poder tener esos espacios de actuación, espacios de hablar, ¿no? En esos centros educativos o centros para personas de la tercera edad, etcétera. Lo importante es sensibilizar y motivar. Y, por ejemplo, si es difícil llegar a esas personas, pues a lo mejor hacerlo a través de la mercadotecnia, que yo siempre digo marketing social, mercadotecnia consciente. Ya está bien de mercadotecnia donde
yo aquí, ¿sabes? Te doy clases de mercadotecnia. Bueno, ya está bien esa mercadotecnia donde se ensalzan los estándares de belleza, pero sí ya, pero ya, o sea, no, hay que desafiar esos estándares de belleza, ¿no? Hay que tener ese compromiso, hay que enseñar a la gente a respetar las decisiones de los demás. Hay gente que nunca va a cambiar porque tiene ya ideas muy, muy arraigadas. Entonces, ¿qué más se podría hacer? Visibilizar los estereotipos y los roles, promover la conciencia, o sea, yo creo que la concientización a través del arte, a través de la música, a través de la mercadotecnia, a través de la televisión, que también, por ejemplo, la televisión sería otro rollo para meterse ahí. Cómo la televisión y cómo determinadas cosas que ve la gente te lleva a perpetuar esos roles. Porque me ve telenovelas turcas y siempre la misma historia. Siempre es el rico, el pobre y la pobre que se lía con el rico, pero que luego es la hermana, pero que luego digo, pero ¿qué estamos viendo? ¿No? Y programas de estos del corazón donde se la pasan criticando a todo el mundo. Entonces, llega un momento donde estamos tan llenos de información que es una locura. O sea, que tanta información es una locura. Entonces, creo que si el gobierno, es que esto es como, miren, hay una cosa que se llama la teoría de Bronfenbrenner, que él habla de los contextos donde vivimos. Primero vivimos en un contexto familiar, donde ahí está el núcleo de todo. Y luego vamos a un contexto de escolar. Luego, lo que pasa en el trabajo de nuestros padres nos afecta. Luego la sociedad, luego el gobierno. Entonces, si queremos prevenir todo esto, hay que hacerlo desde el nivel micro para generar esos recursos mentales de mecanismos de defensa hasta lo macro, que lo macro sería todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación y con gobierno. O sea, el gobierno tiene y está obligado a proporcionar una educación de calidad para todos, a protegernos socialmente y fiscalmente, a ayudar a los países pobres a adaptarse y a desarrollarse, a facilitar el acceso de las mujeres a métodos de protección o al cuidado, etcétera. O sea, eso es algo que tiene que hacer. Que todos seamos iguales. Entonces, es desde lo micro hasta lo macro. Entonces, los mismos hijos educar a los propios padres, apoyar a las madres a involucrar también a los padres de familia, a que los hijos que están teniendo este tipo de programas o proyectos de igualdad de género en las escuelas lo lleven, por ejemplo, a sus familiares. Pero claro, pues sí, yo también entiendo que yo no he trabajado con personas adultas, solo en estos grupos en esto de habilidades interpersonales y todo eso, pero pues a través, por ejemplo, de la televisión. O sea, si no pueden llegar, por ejemplo, a las escuelas o no pueden llegar a estos cursos que se den en la comunidad, pues a través de la televisión. Pero claro, pues hay todo ahí un debate, ¿no? De la televisión. Porque luego son rollos políticos también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en la educación está la solución. Y ustedes que están en una situación privilegiada tienen una responsabilidad muy fuerte que deben aprovechar, porque no por nada están en el TEC de Monterrey o no por nada tienen ese privilegio de estudiar. Entonces, apodérense de eso, son el futuro. Pues muchas gracias, Paz. Pues yo creo que de parte de todas, te agradecemos estos ya pasadita hora, es una hora pasadita, ¿verdad? Sí. La verdad yo sé que el tiempo, pues, nos regalaste tu tiempo y no es cualquier cosa, y espero que pues este video sí pueda llegar a más personas.